Mucha gente se preguntará por qué hay tanto católico, lo que estaba diciendo exactamente Brenda acerca de la masa crítica. En un país de 128, casi 129 millones de población, católicos son 105 millones, hablando ya en porcentajes, ¿no? Desde el último censo. 105 millones, caray, el padrón electoral de más o menos 95 millones al día de hoy, pues estaríamos pensando que si son 95 millones de votantes, conforme al porcentaje de mexicanos que son católicos, pues el 80% de esos casi 100 millones, es decir, unos 75 millones de electores son católicos. Y lo hemos denunciado, son católicos los que le han dado el triunfo a Morena y que desafortunadamente todavía en algunos estados de la República, conforme a las tendencias, pues todavía pareciera, digo, ya es mucho menos, para quien se sienta desanimado, le tendremos que recordar. Son 15 gobernaturas, por poner un ejemplo de lo mucho que se disputa en estas elecciones, y de las 15 Morena al principio iba a arrasar en 12 o 13. Hoy Morena tiene probablemente el triunfo más o menos en 5 gobernaturas. Sí. 5 ya nada más. O sea, quien está pensando que los católicos están dormidos o que no sirven estos trabajos, se equivoca. O sea, claro que todo esto ha tenido un fruto y estamos sembrando apenas para lo que se viene, porque no queremos ganar una elección contra el comunismo, lo que queremos es recuperar la patria para Cristo. Lo que queremos es que la nación mexicana se evangelice. Entonces, voy a mi punto. La gente se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente que sigue apoyando a López Obrador ante tantísima evidencia? Y además, que lo sigue apoyando a él y a su partido después de que no cumplieron ninguna promesa de campaña, que la economía es un desastre, que hay tanta evidencia de su vínculo con el narcotráfico, de que son populistas a más no poder, de que esta historia de es que son el PRIAN los que perdieron los privilegios, esas tonterías, pues por más que alguien lo repita, pues no hay argumentos sólidos para defender en ningún sentido a esta administración. ¿Qué es lo que hay detrás de por qué sigue habiendo un apoyo, digamos, en cierto sector de la sociedad? Este mensaje lo quiero lanzar a todos los hombres y mujeres de buena fe que están viendo esta transmisión. Probablemente haya gente alrededor de nosotros que piensa todavía votar por Morena por tu culpa y por mi culpa, porque no hemos hecho lo que nos corresponde. ¿Cómo es posible que una persona como Manuel Andrés López Obrador, allá atrás, en Palacio Nacional, todos los sábados en la tarde recibe aproximadamente unos 20 chamanes para que le hagan trabajos en un país católico, que frente a todo el país, su primer acto de gobierno fue salir y consagrar al demonio a un país entero? ¿Cómo es posible que después de que tanta gente ya tiene referencia de toda la plataforma de Morena, volver al país comunista, pro aborto, pro gay, pro eutanasia, pro legalización de las drogas, pro zoofilia, pro tanta perversidad, los niños transgénero, la ideología de género? ¿Cómo es posible que un católico, sabiendo que la iglesia condena la masonería a la cual pertenece López Obrador y todos los líderes de Morena, que sepa que el comunismo es algo que no tiene nada que ver con los principios de la iglesia católica y que un católico congruente no debería de votar? ¿Cómo es posible que en México es nada más la ignorancia? Esta es la reflexión que para acercarnos al final del programa a mí me gustaría hacer. Es la ignorancia, o sea, la gente nada más por la manipulación de la mañanera o por es muy, muy ignorante en doctrina de la iglesia, porque no ha sido evangelizada, por eso apoya a Morena. No. Claro que esos factores son factores de mucho peso. López Obrador le ha ofrecido a la gente venganza. Es el presidente que ha ejercido un sentido de pertenencia sobre un grupo social que reclama venganza, no justicia. Reclaman venganza y les ha dado un lugar a los que toda la vida se han sentido rechazados, empobrecidos, abusados, aunque él sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Les da limosna para instalarse en el poder, cambiar la constitución, hacer un régimen comunista y después no sacarlos en 70 años. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema no es solamente que les dé un sentido de pertenencia en la venganza, en el rencor, que él miente en las mañaneras, que son disparate tras disparate, que la gente lo apoya. Fíjense nada más, un llamado a todos los católicos. O sea, lo apoyan en este discurso que tiene contra fantasmas, porque el PRIAN es ellos y nunca las balas eran contra los expresidentes, contra Slim, contra todos los que él denunciaba que era la mafia de poder, pues que ahora a nadie le hizo nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué México está tan dividido? ¿Por qué hay estos muertos, asesinatos en México como nunca desde la Revolución Mexicana? ¿Por qué el país está cayendo? Muy bien. Porque el señor que vive
en este lugar, por el que votaron muchos católicos, ya muchos se arrepintieron, pero no se está tomando en cuenta la dimensión espiritual del ser humano y la dimensión espiritual de un país, de una nación entera. En Palacio Nacional, este grupo en el poder, Viva Cristo Rey, lo ha denunciado hasta el cansancio. Yo no veo a muchos grupos en México que lo quieran denunciar. No voy a juzgar por qué razón, ni veo a muchos líderes que se atrevan a hacerlo. Mis queridos hermanos, ¿por qué se apoya tanto el aborto? ¿Por qué se apoya tanto la droga? ¿Por qué este gobierno deja morir a la gente? ¿Por qué el presidente se burla de las matanzas? ¿Por qué no le dan medicamentos a los niños? ¿Por qué? Porque son satánicos. Porque están consagrados al demonio. Bien dicho. Porque en su masonería están consagrados. ¿Por qué? Porque son enemigos declarados de la iglesia. ¿Por qué? Porque invocan demonios para su ejercicio de gobierno. Así es. El católico que no quiere escuchar esto, el católico que dice, no, no es cierto que Obrador consagró a México al demonio en su primer acto de gobierno dándole la espalda a la catedral. No, no es cierto que recibe chamanes en Palacio Nacional. No, no es cierto que es masón. No, no es cierto que Ebrard, Claudia Sheinbaum, Monreal y todos ellos son masones de alto grado y que el que no es ateo es gnóstico y son totalmente anticlericales. El que quiera negar la dimensión espiritual de lo que hoy sucede y el empoderamiento de estos gobernantes por el aborto, porque ese es el gran mal, por eso les interesa tanto que el aborto, legalizarlo en México y que sea para tener un poder espiritual. No les va a importar la cantidad de muertos, no les va a importar la cantidad de empresas quebradas, no les va a importar, porque su política es la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos sirven al demonio. Así es. Yo no veo en muchos lugares que se hable con esta claridad y sobre todo, si Viva Cristo Rey, que está denunciando esto desde hace tiempo, no dice la verdad, ¿por qué nadie ha salido a callarnos o ha salido a probar que no es cierto lo que decimos? Yo como abogado lo interpreto así, y yo digo, si este señor que vive allá atrás, López Obrador, si todos los líderes de Morena fueran personas de bien, pues no solamente el país no estaría como está, sino no tendrían que mentirle a la gente para que lo siguiera apoyando. Y la gente que sigue apoyando a Morena la tienen engañada. Ahora, es momento de que en México tomemos una decisión, no solamente los católicos que estamos viendo este programa, porque el problema para el próximo día 6 y después del día 6 es los que no están viendo este programa y los que tú conoces, que por ignorancia, por terquedad o por un nexo espiritual de odio, de pecado o de afinidad en las cosas que no son de Dios, se entienden y se identifican con este presidente, con este partido político. Así es. Es una batalla espiritual, se ha convocado al ayuno, ¿no? Se ha convocado a la oración, se ha convocado, pero cada uno de nosotros tenemos que ser en este momento evangelizadores electorales. Y la chamba para todos en México es salir a rescatar a esas almas que no saben, este no es el problema que no sea un gobierno inepto, que sean malos administradores. Es perverso por vocación satánica. Son luciferinos. Si no sabes de qué estoy hablando, ve los programas que hemos hecho desde hace un año para que tú te enteres y las denuncias desde que tomó posesión López Obrador y para que sepas que este es un pleito contra Dios de las autoridades mexicanas y contra los hijos de Dios, contra la vida, contra la familia, contra el orden natural y contra las leyes que protegen a los hijos de Dios. ¿De qué estamos hablando? De que México no se convierte en el infierno. Si tú eres católico, me estás escuchando y sigues defendiendo el gobierno de López Obrador, yo no tengo otra cosa más que decirte, al cabo es una obra de misericordia, eres un ignorante. Y la obra de misericordia es corregir al que se equivoca. Si no las conoces es porque no te sabes ni el catecismo de tu iglesia. Corregir al que se equivoca. Los que apoyan a López Obrador y Morena, alguien decía, es que también en el PAN, también en algunas partes del país está asociado con el narco. Por supuesto, la clase política está corrupta porque este país pareciera que no es católico. Y los católicos practicantes, ¿hasta cuándo vamos a salir de nuestra comodidad?